Ya, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a dar entonces inicio a la clase 3 del curso. ¿Hay alguna duda, algo que comentar de la clase anterior o cualquier cosa que se le ocurra? ¿Algo? Ya. Entonces vamos a retomar. Profesor, Matías, diga. tenía una consulta, o sea, usted habló acerca del consultor y el contratista, ¿cierto? El consultor era el que hacía entre comillas, que hacía el proyecto y el otro el que lo ejecutaba, Exacto. ¿cierto? Pero, o sea, cuando uno pasa a la licitación, el tema de las bases, ¿quién lo hace? Como para Ya, bueno, postular. eso lo vamos a revisar de esta manera más adelante, pero a ver, ustedes, por ejemplo, ustedes son como constructores, ustedes en su mayoría van a ser contratistas, ¿ya? O sea, a menos que trabajen, ¿cómo se llama? Para alguna otra empresa, qué sé yo, pero como independientes, generalmente ustedes pueden armar una empresa, ser parte de una empresa contratista, que son los encargados de ejecutar proyectos, de construir. Y obviamente siempre la construcción de un proyecto viene desde un diseño. Y generalmente a los que diseñan se les denomina consultores, empresas consultoras, ¿ya? Eso es así, digamos. Ahora bien, el que prepara las bases, como es la consulta que hace usted, siempre es el que está contratando la obra, porque obviamente una empresa, una entidad, sea quien sea, eh, cuando contrata a alguien para que ya sea le haga un proyecto a un contratista o para que lo ejecute, haga un proyecto a un consultor o lo ejecute con un contratista, es porque obviamente esa persona o esa empresa o esa entidad no tiene los recursos técnicos para poder hacerlo él mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, el que llame a licitación va a ser esa entidad que requiere de estos trabajos, ¿por cierto? De la consultoría o de los servicios de un contratista. Por tanto, las bases de licitación, las especificaciones propias de una licitación, que las licitaciones se dan para organismos públicos, los privados, no sé si lo denominarán licitación, ahí lo desconozco. Pero en el público, la licitación siempre la va a ser el mandante. Y ahora, un organismo público son no solamente lo que es municipalidad, puede ser vialidad, hace licitaciones, la dirección de obra hidráulica hace licitaciones, no sé, incluso hasta la Fuerza Armada hace licitaciones. O sea, todos los organismos que sean públicos por obligación, por ley, tienen que hacer licitación, ¿ya? Para asegurar de que cualquier empresa pueda participar, ¿ya? Y que no quede eso solamente asociado a una única empresa. Vale, Se profe. entiende bien. Y efectivamente ahora nosotros vamos a ver, no sé si en esta clase o en las que viene, vamos a ver las bases de licitación. ¿Ya? Vamos a revisar cómo se conforman las bases de licitación y qué es lo que se solicita. Vamos a ir viendo todos los aspectos, ¿ya? De qué es lo que exigen las bases de licitación y cómo cómo se participa esta licitación. Obviamente no nos vamos a ir al detalle, pero sí les quiero mostrar para que vean cómo funciona el cuento, ¿ya? No sé si Vicente me hace una pregunta. Parece que no. Profe, Dígame. ¿va a subir esta presentación al LMS? Sí, el otro día no la subí porque alcancé a subir en la clase 1 y quedé pendiente con la clase 2 y la presentación, pero se la voy a subir, ¿ya? De otra manera, como le decía el otro día, de re poquito lo que vamos avanzando en la PPT, yo la utilizo más como apoyo, ¿cierto? Pero lo que es importante es el tema más de las clases. Pero sí, de lo que hablo, pero efectivamente se las voy a subir. Tengan cuidado con eso. A ver, la clase anterior, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, la clase anterior ya estábamos viendo el tema de cómo se genera un proyecto sanitario, y yo les comentaba que un proyecto sanitario, ¿cierto? Ya lo he repetido en varias oportunidades, parte desde una necesidad, por igual que todas las cosas. Entonces,
esa necesidad, en este caso, este proyecto, estamos viendo acá nosotros un proyecto de alcantarillado, ¿cierto? Sanitario, de alcantarillado, para una comunidad rural a través de un organismo público, que es la municipalidad. Ese es el contexto de lo que nosotros estamos viendo en este módulo 1, ¿ya? Para que no se pierdan, porque obviamente como organismo privado, otro organismo, ¿cierto? Que sea privado, es totalmente distinto el procedimiento. Entonces, por eso les digo que hay que contextualizar esto, que nosotros lo estamos viendo que es una comunidad rural que solicita un proyecto de alcantarillado a través de un organismo público, que en este caso es la municipalidad. Entonces, nace de la necesidad de las personas, porque, como hablábamos en la clase 1, el problema que se genera... A ver, hay dos posibilidades de evacuar las excretas, que le llaman, ¿cierto? Que no solamente es eso, sino que también hay otras, hay agua gris, hay otras consideraciones también como desechos líquidos de una casa. Y hay dos posibilidades de, digamos, de disposición de ellos, que uno es a través de un alcantarillado particular u otro es a través de un alcantarillado público, ¿ya? La solución particular, nosotros hablábamos de que hay varias soluciones, ¿cierto? Que hay una, por ejemplo, que es la más antigua y que se ve mucho en las comunidades rurales, que ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa solución? ¿La más antigua que hay? La más común. Pozo Negro. El pozo negro, ¿cierto? Esa es la más común en sectores rurales, muy rurales generalmente. Ahora obviamente ya ha ido cambiando eso, pero las casas muy antiguas, donde vivan abuelitos generalmente, gente mayor, funcionaban con pozo negro. Y hay otro tipo de soluciones. Obviamente el pozo negro es un hoyo en la tierra, nomás donde cae todo, ¿cierto? Al hoyo. Y muchas veces le echaban cal, que la cal hace como un proceso de, no de desinfección, pero sí de eliminar un poco la carga orgánica. Está la posibilidad de utilizar pozos de absorción, que son unos pozos profundos, ¿cierto? Se hace una excavación con una forma cónica, como un cono de helado, y que después se rellena con bolones, y toda el agua que viene desde la casa pasa por una fosa séptica, donde se produce ahí la decantación de los sólidos, ¿cierto? En suspensión, donde forman este barro que yo les comentaba, ¿cierto? Que se acumula en el fondo, y el agua se le aplica cloro, y eso después llega y pasa al pozo de absorción, o bien está la solución mediante drenes, ¿cierto? Que los drenes son unos tubos de PVC que están perforados. Entonces, con eso el agua se va distribuyendo uniformemente en el subsuelo. El problema de eso es cuando el suelo, y es el gran problema con el que ustedes todos van a lidiar alguna vez cuando estén trabajando, que se van a encontrar con problemas de que el suelo no drene. Obviamente el agua servida no es como el tratamiento como el agua lluvia, que el agua lluvia uno puede llevarla a la calle y ahí que busque camino nomás, ¿por cierto? El agua servida hay que tratarla y hay que disponerla en algún punto. Entonces, un gran problema que se genera con respecto a eso tiene que ver con la contaminación, ¿ya? Si en este caso la casa está muy saturada o el suelo, por ejemplo, en estos días de lluvia, créanme que es un gran problema para las casas que tienen solución particular. ¿Sí? Entonces, lógicamente eso con el tiempo va generando problemas, ¿cierto? Problemas de contaminación, problemas incómodos, porque tienen que pensar que la gente que vive en esas casas tampoco es una calidad de vida muy... No es una calidad de vida en estricto rigor el hecho de estar compartiendo con sus propios desechos, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando nace la necesidad de un proyecto de alcantarillado público, ¿ya? Lógicamente tiene que cumplir ciertos requisitos. Yo les comentaba en su oportunidad que tiene que cumplir ciertos requisitos desde el punto de vista social como desde el punto de vista técnico, ¿ya? Las metodologías para postular este tipo de proyectos, que en este caso la metodología es a través del Ministerio de Desarrollo Social. No vamos a entrar en esa parte, pero el Ministerio de Desarrollo Social tiene metodologías de cómo técnicamente te van a validar un proyecto de este tipo. La Subdere también lo hace,
¿ya? Ellos te dan una pauta de qué es lo que tiene que contener, en este caso, una comunidad para poder postular un proyecto de este tipo. ¿Ya? Entonces, dándose esas condiciones, o en realidad no dándose las condiciones, sino que la gente se acerca, en este caso, al municipio, le solicita evaluar la posibilidad de hacer un proyecto de alcantarillado a través de sus juntas de vecinos, el municipio acepta, ¿cierto? Empieza a hacer el análisis, un análisis inicial, y ahí solicita las lucas, los fondos para poder postular a la consultoría. Ya esto lo explicamos ya en la clase anterior. Postula a la consultoría, a la Subdere es quien financia estos proyectos sanitarios. La Subdere te pasa las lucas para la consultoría. Y ahí la municipalidad se pone a armar las bases de licitación y todo el proceso administrativo para la consultoría. O sea, para que llegue una empresa que se encargue del diseño, de ingeniería. Eso dura un tiempo, ¿cierto? Un tiempo de 1 año, 2 años, depende obviamente de la magnitud del proyecto. Tiene que pasar por aprobaciones, tiene que solicitar aprobación en los canalistas, vialidad, todo esto lo vimos en la clase anterior. Solicitar aprobación en los canalistas en caso de que intervenga por algún canal, tiene que solicitar permiso a vialidad en caso de que pase por la ruta de vialidad, ya sea con paralelismo con atravieso. O sea, a lo que le interesa a vialidad es cuidar sus caminos. Por lo tanto, tú le estás instalando en este caso un alcantarillado, un colector o una impulsión de agua servida al lado del camino o incluso debajo del camino. Entonces a vialidad, como le interesa cuidar su paquete estructural, ¿cierto? Sus caminos, ellos dicen, perfecto, pero usted tiene que pedirme autorización, tiene que enviarme un proyecto. O sea, si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la línea de cierre, ¿cierto? Supongamos que aquí está el sur, acá está la línea de cierre del costado norte, ¿cierto? Y hacia el fondo está, no sé, digamos el poniente. Aquí está la berma, y aquí empieza la calzada, que la voy a magnificar un poquito en el dibujo, pero es para que se entienda ahí. Entonces, berma, y esta es la calzada. ¿Ya? Ahí empieza la calzada, ahí termina la calzada. Entonces lo que le interesa a vialidad es su camino, su ruta. Ustedes cuando proyectan este tipo de proyecto, valga la redundancia, hay un colector que va a pasar por la berma. Entonces el colector está aquí en algún punto. Entonces lo que le interesa a vialidad es la distancia a la que va a estar el colector con respecto a su calzada. Porque ustedes bien saben que debajo de la calzada aquí hay un paquete estructural. Hay un tratamiento del suelo, ciertos rellenos, compactados, etc. Entonces, si se acercan mucho, pueden terminar destruyendo ese paquete estructural y finalmente eso va a producir problemas en el camino porque se puede producir, por ejemplo, asentamiento, ¿cierto? Del suelo y que genere rotura en el pavimento. A esto se le llama paralelismo. O sea, uno ve el corte del camino y ve que el colector o impulsión, lo que sea, va en paralelo al camino. Y lo otro son los atraviesos. En algún punto esto puede atravesar el camino. Por ejemplo, aquí hay una cámara de inspección. Profunda ahí. Ahí está una cámara de inspección, supongamos. Aquí en algún punto va a atravesar el camino para llegar a otra cámara, pero que esté en el frente, en el costado sur en este caso. Y eso se le llama atraviesos. Entonces, parte de los antecedentes que se solicita a la consultoría es que tenga la aprobación de vialidad o de Servio también. Pero en el caso de vialidad, ellos siempre te piden un proyecto de paralelismo y atravieso. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es mostrarle dónde está en tu trazado de colectores, de impulsión, en tu trazado del proyecto, es mostrarle dónde tú vas a ir en paralelo a la ruta y cuándo la vas a atravesar. Y con eso te aprueban el proyecto, y eso es una pega bastante extensa. Vamos a ver posteriormente cómo son la planimetría con respecto al tema de vialidad, ¿ya? Pero eso cuando lleguemos a la etapa de diseño de ingeniería. Y así, pues, entonces todas esas aprobaciones finalmente me llevan a tener una consultoría, tener un producto que es el proyecto, ¿ya? El proyecto como tal, que es especificaciones técnicas, memoria de cálculo hidráulica, planimetría, ¿cierto?
especificaciones técnicas, memoria de cálculo, planimetría, aprobaciones. Me falta uno que no me acuerdo cuál es. Se me fue ahora. Lo dije en la clase anterior. A ver si lo tengo aquí arriba. No, no lo tengo. Ya, no importa. Especificaciones técnicas, planimetría, memoria de cálculo y presupuesto. Y aprobaciones de las entidades que se ven involucradas en mi proyecto, ¿cierto? Servicio del Maule, etc. Con el proyecto listo, yo ahí solicito financiamiento a el gobierno regional. Y ese financiamiento primero tiene que pasar por una evaluación técnica que la desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDESO, ¿ya? Ellos evalúan que mi proyecto, el que hizo la consultoría, ¿cierto? Me va a evaluar a mí como municipalidad. Yo ya cerré la consultoría, ya le pagué al consultor, el que me hizo el diseño, y él se fue. Yo ahora me quedé con un proyecto y lo voy a presentar a evaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social me va a hacer algún alcance, lo va a observar o no, etcétera, y me lo va a aprobar en algún momento, capaz que nunca, pero en el mejor de los casos me lo va a aprobar, y una vez esté aprobado, lo va a enviar a el gobierno regional para aprobación financiera por parte de los CORE, que son los coordinadores regionales, ya que yo les explicaba que ellos son los que manejan la billetera del Estado. Si me lo financian, entonces ya tengo la plata para licitar, pero a ejecución ahora. Nuevamente hago bases técnicas, bases administrativas, preparo todos los antecedentes para ir a licitación. Y ahí ya vienen las empresas a postular a la ejecución, ¿ya? O sea, hago una segunda licitación, pero ahora para ejecución. La anterior fue para consultoría. Van a postular la empresa, yo las voy a evaluar, una va a ganar, ¿cierto? Y aquella que gane se va a encargar de la ejecución del proyecto. Y listo. Ese es el ciclo vida, ¿ya? Ese es el curso de este tipo de proyectos. Así es como nace un proyecto sanitario y así es como finaliza. Pues después que se ejecuta, lógicamente, el proyecto, ya una vez ejecutado, va a estar toda la gente conectada, todos felices tirando su cadena y se olvidaron del problema del agua servida. ¿Ya? Así es como esto avanza. Ahora bien, para poder tener, ya nosotros si nos vamos directamente a la consultoría, porque nosotros lo que estamos hablando aquí es el proyecto, ¿ya? Vamos primero por la parte de proyecto y luego vamos a pasar a la parte de ejecución. Todo parte de una necesidad y posterior a la necesidad, yo necesito evaluar los recursos, qué es lo que tengo. Yo municipalidad, necesito evaluar qué es lo que tiene esta gente para ver si es que tiene la posibilidad de postular a un proyecto de este tipo. Entonces, la municipalidad va a contratar profesionales de manera directa, que ahí es donde entro yo, en este caso, con otros colegas, lógicamente, para evaluar si es que es posible considerar a sectores rurales para un proyecto. Entonces, para poder solicitar las platas para la consultoría, ¿cierto? Yo le voy a presentar un proyecto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, a la SUBDERE. Y la SUBDERE me da una receta de cómo tengo que pedir las platas. Y para eso tengo que hacer informes, tengo que hacer un montón de cosas, ¿cierto? Ellos me van a entregar las platas y con eso me van a decir, perfecto, ahora usted contrate su consultoría. Y la consultoría va a tomar como referencia la información que yo ya tengo, ¿ya? Y ellos, con la información que yo tengo y con el trabajo que ellos deben hacer en terreno, ellos van a realizar el levantamiento de información que lo primero que tienen que evaluar, ¿qué es? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que debe evaluar la consultoría? ¿Qué es lo más importante dentro de un proyecto? Que sea factible, ¿no? Sí, pero claro, ese va a ser el resultado final, digamos, si es factible o no. Pero ¿qué es lo primero que ellos evaluarían en terreno? ¿Qué es lo primero que ustedes irían a revisar, evaluar en terreno? Todavía no han hecho nada de ingeniería. ¿Mm? ¿A quiénes beneficiarían? Exacto, la población. Si todo lo que hagan ustedes siempre va a ser en beneficio de las personas. Entonces, este caso, como es un proyecto, en realidad da lo mismo si es público o privado. Lo más importante es la población.
¿Y por qué es lo más importante la población? Ya está la consultora, ya está trabajando la consultora. Aquí ya licitamos nosotros la consultoría, después vamos a revisar los antecedentes para licitación. Pero ya se licitó y ya hay una empresa trabajando. ¿Por qué la población es lo más importante, Emilio? Es porque después hacen el análisis social, Ya, evalúan bien, desde el punto de vista social. Entonces, exacto. O sea, es importante el hecho de que vamos a tener que hacer evaluar, digamos, socialmente a la comunidad, a los que son posibles beneficiarios. Porque nosotros no vamos a saber quiénes son los reales beneficiarios hasta que estos proyectos estén bien avanzados, ¿cierto? Porque hay algunos temas sociales y otros temas técnicos que no nos van a permitir considerar a toda la gente dentro del proyecto. Entonces, la evaluación social es relevante de investigar por parte de la consultoría. ¿Por qué otra cosa es importante la población, creen ustedes? En este caso, como es proyecto público, es relevante la población, ¿cierto? Es relevante el estado, digamos, social de la comunidad, ¿cierto? Porque obviamente hay que beneficiar a personas que tengan, que sean de una condición social un poco más complicada, ¿cierto? Pero técnicamente, ¿por qué es importante la población? Para ver cómo se van a agregar a este proyecto, ¿no, profe? ¿Cómo? O sea, cómo se van a unir, o sea, a los alcantarillados. Ya, pero ¿cómo? pero es que la demanda del proyecto depende de la población. Exacto. Ahí hay un tema. Matías, también te voy a tomar lo que me dijiste, pero efectivamente, la demanda. Po. Si al final, ¿cuál es la demanda de la población? ¿Qué está demandando? La población me está entregando o tiene disposición para entregarle a este proyecto que yo estoy haciendo agua servida. Entonces, si son 1.000 personas o 10.000 personas, va a cambiar el cuento, ¿cierto? Entonces yo tengo claridad de saber, necesito tener claridad de saber cuántas personas están involucradas en este proyecto. ¿Cuántas personas voy a tener que sanear? ¿Cuánta agua va a llegar a mi sistema? Eso es lo que yo necesito saber. Por eso es importante la población. Ahora hay otro tema técnico, aparte de la demanda de agua, ¿cierto? Hay otro tema técnico que es para donde iba Matías. ¿Qué problema se puede generar o qué podría descartar a una casa de ser beneficiaria? La vulnerabilidad, ¿De qué, perdón? que sea vulnerable o no la casa. Es que eso es social, pues. Vamos al tema técnico. Si es que tiene su propia solución de alcantarillado. Es que de hecho este proyecto de alcantarillado es para quitarle esa solución particular, pues, para olvidarse de esa solución particular. Por eso se hace los alcantarillados públicos. Pero acuérdense de una imagen que yo les mostré anteriormente, que esto es súper importante. Les voy a mostrar la presentación, a ver, déjenme buscarla. Acá está. Se la mostré en la clase 1, creo. Eso. Técnicamente, ¿qué pueden deducir de eso? ¿Qué impedimento técnico yo podría tener para no considerar una casa? Que esté lejos de un camino, ¿Ya? ¿Por qué? porque la matriz, o sea, donde van los colectores van por el camino, por eso. ¿Ya? Que hay una diferencia de cota significativa. Eso. Eso es. ¿Qué pasa si la casa estuviese en un bajo? Por gravedad no se podría depositar la materia desechada. Exacto.
tendría que tener algo para impulsarla, o no. Es su propia bomba, exacto. Fíjense, po, la unión, la red interior, ¿cierto? El alcantarillado, fíjense que siempre es gravitacional. Después llega a la UD, a la cámara de la UD, ¿cierto? Y la UD, que es la unión domiciliaria, también es gravitacional y tiene que llegar al colector. Entonces, claro, el colector siempre está enterrado y parte como mínimo a una profundidad de 1,60 m, en la mayoría de las veces. Por lo tanto, yo voy a tirar un colector, un trazado, ¿cierto? Que siempre se va a ir profundizando. Ahora, puede ser que en algún momento, es que va a depender en estricto rigor, nunca va. Miren, a ver, voy a explicar con dibujo mejor. Supongamos que yo tengo acá una calle. Ya vamos a suponer que aquí tenemos una calle, el colector pasa a un costado, ahí está el colector. Ahí voy a sacar esto mejor, es un poco feo. Aquí está el colector, ¿cierto? Y aquí están las casas. Ahí están las casas. Entonces, mi proyecto es tratar de conectar a todas estas casas, ¿cierto? Ahora, esto es una vista en planta. Si yo lo veo esto con un perfil longitudinal, voy a partir aquí, ¿cierto? Este es mi 0, y voy a terminar acá, que supongamos que aquí hay el kilómetro, no sé, 0,1 kilómetro, 100 metros. ¿Ya? Hay 100 metros ahí. Entonces, si ahora miro el perfil longitudinal, mi colector va a ir siempre profundizándose. El camino sobre él puede tener cualquier forma, ¿cierto? ¿Se va entendiendo eso, no? El colector no sigue la forma del camino, el colector siempre se va profundizando, no importa qué forma tenga el camino. O sea, hay partes donde puede estar más profundo, hay partes donde puede estar menos profundo, luego de nuevamente estar más profundo. Va variando la distancia desde la superficie al colector, pero el colector siempre tiene una línea que va descendiendo. Entonces el problema es que, por ejemplo, si nosotros analizamos esta casa, que es la del medio, y lo llevamos a la imagen que estábamos viendo nosotros aquí en la presentación, aquí en este caso cumple. Pero se puede dar el caso, ¿cierto? Aquí está el colector, por aquí una profundidad X, da lo mismo, pero la casa está a un buen nivel del suelo, ¿cierto? Tal que puedo llegar gravitacionalmente. Pero se puede dar el caso, ¿y qué pasa? Que ahora yo voy a ver un perfil de corte transversal de esta casa. Voy a ver este corte. Y lo voy a dibujar acá. Tengo aquí la casa, aquí está el camino de la casa, y aquí se eleva. Y aquí está la berma, voy a borrar por acá. Berma, calzada, que la estoy magnificando y obviamente, berma, que ahí está el cerro del otro lado. Y supongamos que el colector pasa por ahí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que dijo el compañero? ¿Qué estaría pasando ahí? La casa está en un bajo, no se puede tirar por gravedad al colector. No tengo cota. Entonces, por eso es importante analizar la población desde el punto de vista social, la población desde el punto de vista técnico, porque vamos a ver nosotros cálculos de cómo puedo determinar la demanda de agua servida a partir de la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas. Y desde otro punto de vista técnico, porque a lo mejor yo aquí tengo, como lo dibujé acá, yo tenía 5 casas que, claro, van a enfrentar red. Pero puede ser que una esté en un bajo y no se pueda conectar. Ahora, ustedes me dirían, profe, pero sí se puede conectar. Yo aquí estoy haciendo el proyecto y yo podría decir, perfecto, entonces voy a profundizar el colector para que esa casa se conecte. Pero ¿qué pasa si yo profundizo el colector para que esa casa se conecte? El resto todo se va a poder conectar. Obvio, está más bajo, mejor. ¿Pero qué va a pasar ahí? Más gasto en material. Es más caro en todo. No tanto en material, en movimiento de tierra. Ya no tengo que excavar hasta aquí, ahora tengo que excavar hasta acá. Entonces estoy encareciendo el proyecto por solamente una casa. Entonces todas esas son decisiones de criterio técnico de la consultoría. ¿Sí o no?
Eso es lo complicado. Entonces, por eso es relevante la población, la topografía del terreno. Aquí ya tenemos un poquito, esto se toma lo que acabamos de analizar nosotros, que la topografía del terreno lógicamente es relevante, ¿cierto? Porque me limita a las soluciones. Si yo esto lo miro como un macro, todas las soluciones, yo tengo mi trazado, ¿cierto? De los colectores, el trazado me refiero por dónde van los colectores, ¿cierto? Por las calles. La topografía del terreno es importante. ¿Por qué creen ustedes que es también relevante la topografía del terreno? Por las pendientes. Aparte, por las pendientes. ¿Por qué? ¿Qué pendiente? Porque al ser trabajo hidráulico, generalmente se ven con los trabajos de pendiente que transcurre el agua. O sea, en este caso, yo les dibujé recién, ¿cierto? Que el camino puede tener cualquier forma. El colector siempre va a ir descendiendo, porque es la forma que tenga el agua de escurrir. Pero ¿por qué es importante esto? Lo que está aquí en negro. ¿Por qué es importante la topografía del terreno? ¿Qué me va a afectar? ¿Qué cosa en negro, profe? Porque tiene la... Está tapando la pantalla con la presentación, profe. Chuta, gracias. Ahí. Eso. Que no creo que quiera cruzar una montaña con tubería. Lo ideal sería cruzar un terreno más relativamente plano. Claro, pues, o sea, no estamos cruzando en este caso una montaña, sino que estamos tirándolo por el camino nomás, pues, el colector. Pero ¿en qué me influye la topografía del terreno? ¿Cuál es lo relevante aquí? El costo de la excavación. Exacto. Movimiento de tierra. Eso es lo importante. Dentro de los primeros antecedentes técnicos que voy a recopilar va a ser la topografía. Yo voy a hacer una topografía del sector. Con eso yo voy a plantear el trazado, voy a plantear a qué profundidad va a ir el colector, ¿cierto? Y eso me va a ayudar después a ubicar el movimiento de tierra. El movimiento de tierra puede ser fácil, 30-40% del costo total de un contrato de este tipo. Fácil. Involucra mucho el movimiento de tierra, porque no tan solo esa excavación. Después de la excavación vienen los rellenos, la compactación. Entonces involucra mucho. Y por eso es importante la topografía del terreno, para poder determinar el movimiento de tierra, que es uno de los factores más incidentes dentro del presupuesto de este tipo de proyectos. La mecánica de suelos. ¿Por qué creen ustedes que es relevante la mecánica de suelos? Para ver el tipo de terreno en que se está trabajando, ¿no, profe? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y de Para qué ver me si sirve puede, eso? ¿En qué me para ver si afecta? puede construir. Es que Si, en estricto rigor si yo es puedo que construir, existe pero una napa por ya, abajo, napa, uno. ¿Qué pasa si en napa? no sé si la solución sería ¿Ponen drenar la bomba? napa con una bomba. ¿Cuál, Matías? Perdón. No sé si una solución sería drenar la napa. Eso. La mecánica de suelo me va a decir, entre otras cosas, si es que hay o no hay napa. Y si hay napa, tengo que hacer agotamiento. Si voy a instalar tubo, no puedo instalar tubo en el agua. Tengo que agotar la napa. De hecho, una de las razones que dio la empresa que ejecutó este contrato, inicialmente por allá por el año 2008, y que se fue a quiebra por este proyecto, una de las razones fue de que estaba mal hecha el informe de Calicata. El informe de mecánica de suelo estaba mal hecho. Entonces ellos tuvieron que meter mucha plata en lo que era el agotamiento de napa. Miren, de hecho, déjenme mostrarle aquí, vamos a ver el informe, o sea, el plano donde están las calicatas. Dame un segundo. Déjenme buscar el plano.
Aquí está. Aquí está el proyecto. Y este es un plano de Calicatas. Entonces, fíjense que en este plano, obviamente acá, a ver, antes aquí está todo lo que es la planta del proyecto. Ya que después vamos a revisar todo esto en detalle. En este plano de Calicata se indica el nombre de cada una de las calicatas. En este caso, por ejemplo, tenemos la Calicata 1 que se hizo en este sector. ¿Ya? Que esto es el sector, los que son de San Clemente, conocen San Clemente, este es el sector del Tropezón. Acá uno viene de la ruta CH115, dobla a la derecha y entra a San Clemente. Y la Calicata 1 está ahí en el cruce del Tropezón. Entonces, si nos vamos al detalle de la Calicata 1, se hizo una calicata de 1 metro de profundidad, los primeros 30 centímetros son terreno ripioso relleno de calzada, ¿cierto? En la clasificación Sendo es tipo 3, estructura no homogénea de alto drenaje. Los siguientes 70 centímetros, sedimento aluvio-fluvial, matriz de arcilla fina cohesiva, de alta plasticidad y densidad, y en ninguna parte habla de que haya presencia de agua. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí, y que si uno lee el resto de las calicatas, que son como 40, finalmente se concluye de que no va a haber agotamiento. Y de hecho, en el proyecto original que yo le hablaba, este es del proyecto ahora, esta es la consultoría del proyecto que se va a ejecutar ahora. En el proyecto original era el mismo resultado. Las calicatas se hicieron en el resultado de las calicatas es que no había presencia de napa. Por lo tanto, no era necesario evaluar dentro de las ofertas de las empresas contratistas el drenaje. Sin embargo, en la realidad, sí tuvieron que considerar drenaje. Porque hay algo que no se consideró en el informe de Calicata, que mucha parte del trazado pasa por el costado de canales. Entonces, en periodo de verano, los canales vienen llenos, ¿cierto? Con agua, o en primavera-verano, y parte del agua que venía en el canal se filtraba al subsuelo donde iba el trazado del colector. Entonces ellos excavaban y se les metía el agua al canal. ¿Entiendes? Entonces, la mecánica del suelo es uno de los temas más relevantes, creo yo, dentro de la evaluación de un proyecto, debido a que si se hace mal la evaluación de los suelos, puede llevar incluso a que un proyecto quede a media su ejecución, como nos pasó. Esa fue la justificación de la empresa para abandonar el proyecto. La empresa se fue a quiebra y todo el cuento. Pero finalmente el proyecto no se llevó a cabo y eso obviamente genera un problema para la población, para la gente. Y hay otro tema relevante también con la mecánica de suelos. Uno es el agua. ¿Y cuál es la otra? El mismo movimiento de tierras, pues, ¿Ya? ¿Por qué? porque la resistencia que opone el terreno, digamos, ¿Ya? implica más trabajo, menos trabajo. ¿Ya? ¿Y qué No pasa si sé, el terreno no es muy bueno? ¿Qué pasa si el terreno no es muy bueno? ¿Qué hay que hacer? Comenzar a aplicar soluciones, pero eso implica mayor presupuesto, ¿no, profe? es que si el Hay un, terreno no claro, es muy bueno, hay que empezar a bajar hasta encontrar la mejor calidad de terreno, ¿no? es que no, pues chiquillos, porque el trazado del colector, si dice que va el colector a 1,20 m, 1,80 m, 2 metros de profundidad, ahí llega la excavación. Ahí se tiene que instalar el colector. Aquí no es como hacer una fundación. Si el colector va a 2 metros en este punto, a 2 metros va el colector. Pero si el terreno no es muy bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tendrá que ¿Llegar con reforzar bomba? las paredes? Ya, ¿cómo refuerzo las paredes? No sé si hormigoneando o sé cómo, profe. Profe, no es que tenga que traer terreno de otro lugar, digamos.
¿Cómo? No. ¿Se puede tratar de adaptar el terreno, profe, no? ¿O no? Pero, chiquillos, ¿cómo se refuerza un terreno para poder trabajar en él? ¿Se podría compactar o no? Les voy a mostrar con una foto mejor. Espérense. Denme un segundito para buscar la fotito. ¿No se ponen pilares, profe? No. Yo les voy a mostrar una excavación para que se hagan la idea. Espérense, déjenme pillarla. Tengo tantas fotos aquí en esta cuestión que... Creo que aquí está. Aquí nosotros vemos la excavación para un colector. ¿Cómo se llama eso? Contraterreno. ¿Cómo se llaman esas cosas que pusieron ahí en el terreno? ¿Contraterreno? No sé, en realidad sí lo llamarán así, pero tiene otro nombre con el que yo lo conozco. Moldaje contraterreno, Moldaje. creo. ¿Así lo llaman ahora? Yo lo conozco por intivación. Sí, creo que se llama así, profe. Yo lo conozco, o antiguamente se conocía por intivación, tal vez ahora se conozca otro nombre. Ya, pero eso es, intivaciones. O moldaje contraterreno como lo nombran ustedes, no lo había escuchado nunca, chicas. Así que... El tema es que aquí el colector pasaba a 7 metros de profundidad. No sé si se alcanza a ver algo aquí. No se ve nada. No. Estaba a 7 metros. Entonces, como el terreno era desmoronable, se aplicaban intivaciones. ¿Ya? Esta estructura se llama intivaciones. O esta técnica en realidad se llama intivación. Entonces, tenemos esas dos características que son relevantes. Miren, aquí está la red de impulsión, esta tubería azul. Aquí tenemos dos temas que dependen, que son importantes y dependen derechamente de la calidad del terreno, y por eso se vuelve relevante la mecánica de suelos para un proyecto de este tipo. Por un lado está la presencia de napa, porque si nos encontramos con napa a la profundidad a la que va el colector, ¿cierto? Se va a tener que hacer drenaje del suelo, ¿cierto? Y por otro lado, si es que el suelo no tiene la calidad para poder mantenerse por sí mismo con los taludes que uno le va a dar para la excavación, hay que aplicar entibación. ¿Ya? Entonces, entibación y agotamiento de napa es el tema importante que proviene de la mecánica del suelo. Ahora, a partir de la consultoría, se va a evaluar digamos, la magnitud de la situación que tengo, cuántas casas tengo, cuántos se van a conectar, cuántos metros de tubería voy a instalar, ¿cierto? ¿A qué profundidad va a ir? ¿A cuántas personas voy a beneficiar? ¿Cuántas cámaras de inspección voy a necesitar? ¿Cuántas cámaras de inspección domiciliaria voy a necesitar? Entonces, finalmente, eso me va a impactar directamente sobre la inversión del proyecto, ¿cierto? ¿Y por qué es relevante la inversión del proyecto para un proyecto público? El producto de la consultoría va a ser un presupuesto. Esto es lo que cuesta tu solución. ¿Y por qué eso va a ser relevante? ¿Por qué es relevante el monto de inversión? Puede ser porque habría más posibilidades después de que el core apruebe, los cores aprueben el proyecto, ¿no? Que sea financiado, ¿cierto? Sí. Uh-huh. O sea, claro, a partir del monto de inversión, ahí pueden haber mayores o menores probabilidades de que un proyecto sea financiado. Porque estamos hablando que si un proyecto cuesta 1.000 millones de pesos y otro cuesta 10.000 millones de pesos, estoy, por ejemplo, dándole solución a la misma cantidad de personas, porque eso pasa. O sea, a lo mejor yo analizo un alcantarillado de un sector, por ejemplo, el Colorado, y me cuesta 5.000 millones de pesos un proyecto que va a beneficiar a 100 familias. Mientras que el proyecto de Mariposa Quebra de Agua cuesta los mismos 5.000, pero beneficia a 400 familias. Entonces ahí el monto de inversión toma una relevancia para su financiamiento, ¿cierto? Porque efectivamente parte de
los antecedentes de evaluación que te solicita estos organismos del Estado que te revisan los proyectos, es que tú puedes o debes tener un máximo de UEFs por cada uno de los beneficiarios. El último monto que yo manejaba, que creo que después aumentó un poco, era que el monto tope, límite máximo, era de 165 UEFs por persona, que se podía considerar para la evaluación de un proyecto de este tipo. No sé si habrá cambiado. Y por otro lado tenemos los costos, porque yo voy a tener una solución, ¿cierto? Voy a decir, ya perfecto, mis colectores van de esta forma, voy a necesitar plantas elevadoras, voy a necesitar plantas de tratamiento. Y todo eso son costos asociados. ¿Por qué? Porque las plantas elevadoras o la planta de tratamiento necesita de energía eléctrica, necesita cloro, ¿cierto? Necesita declorador, sulfito de sodio. Porque por un lado en la planta de tratamiento se le echa cloro para eliminar la carga orgánica y después se le echa declorador para eliminar la cantidad de cloro. Porque recuerden que la disposición final es en un cuerpo de agua, en un canal, ¿cierto? En un estero. Entonces no puede ir con mucho cloro el agua. Y todos esos costos, voy a necesitar operadores, voy a necesitar contratar a gente que se encargue de mantener el sistema. Voy a tener que vacunarlos porque están trabajando con agua servida. Voy a tener que tenerle un vehículo para que se muevan, gasto combustible. Voy a tener una oficina, gasto en papel, impresora, electricidad, compra de insumos, ¿cierto? Entonces, la solución del alcantarillado no es tan solo instalar tubos de bajo tierra. Después, esto hay que operarlo. Tiene que funcionar mes a mes. Y trae costos asociados. ¿Y por qué creen ustedes que son importantes los costos? Piensen, o sea, yo consigo la plata para ejecutar este proyecto, lo ejecuto, y llega un día en que ya está listo el proyecto. La gente está toda conectada, todos tirando la cadena, todos felices, pero alguien tiene que hacerse cargo de la operación del sistema, ¿cierto? Y el que se hace cargo de la operación del sistema es el APR, que el APR es quien le da agua a la gente. O sea, en los sectores rurales que tienen agua, esa agua proviene de una APR, un agua potable rural, ¿cierto? Que tiene una directiva, tiene una oficina, tiene su red de agua, ¿cierto? Con su estanque elevado, todo el cuento, que es un proyecto similar a este, lo único que es de agua potable, pues, que estamos viendo nosotros de agua servida. Entonces el APR es quien se hace cargo después del alcantarillado y va a tener que operarlo. Y los costos de administración, operación y mantenimiento son posteriores a la ejecución. Se ejecutó el contrato, el proyecto, se ejecutó bien todo el tema, yo me despido del contratista como municipalidad, le digo muchas gracias contratista, aquí terminamos, se va, y yo también tengo que entregarle como municipalidad el alcantarillado a la PR. Ya PR, ahí está su alcantarillado, muchas gracias, nos vemos, hágase cargo. Y ahí el sistema está operando. Tengo que contratar secretario, operadores, ¿cierto? Que eso es administración y operación. La operación tengo que comprar cloro, declorador, luz eléctrica, y el mantenimiento es que constantemente hay que estar limpiando el sistema. Y todos esos son costos. ¿Y por qué son relevantes esos costos mes a mes? ¿En qué se transforman esos costos? ¿Quién financia esos costos? ¿Es a través de los impuestos, profe? No. La No, pues gente aquí que ya les ocupa el construimos servicio. la ¿No es gente lo que ocupa uno paga en la cuenta del agua, profe? Exacto. La gente que ocupa el servicio es quien lo va a pagar. O sea, si mi proyecto benefició a 400 familias, son 400 casas. 400 casas van a costear mes a mes esto. Aquí el Estado ya se fue, aquí la MUNI ya se fue. Ya le hizo el proyecto, ahora ustedes háganse cargo de la administración. Opérenlo ustedes, manténganlo ustedes, administrenlo ustedes. Entonces, ¿por qué es importante los costos? ¿En qué se van a, ¿cuánto se llama? A transformar los costos? Que ya lo dijeron ustedes. El gasto personal, digamos, de los habitantes. Pero ¿cómo se llama eso?
cuando se pague la boleta de agua cada mes. ¿Cómo se llama eso? Bien, ¿cómo se llama eso? La tarifa. Gasto Ah, mensual. Tarifa. La tarifa. Los costos del sistema, ¿cierto? Se va a transformar en tarifa. O sea, yo voy a decir, ya en la administración, que lo vamos a revisar también más adelante, en la administración gasto 1 millón mensual, en operación gasto 10 millones mensuales y en mantenimiento gasto otro 1 millón mensual, son 12 millones al mes. ¿Y yo qué voy a hacer con esos 12 millones? ¿Cómo se los cobro a la gente? En una tarifa. Voy a hacer que la gente pague una tarifa para poder lograr esos 12 millones mes a mes, po, que no van a ser 12 millones todos los meses, va a ir variando, pues hay meses que hacer más, menos, ¿cierto? Todos los meses va a ser distinto seguramente. Y yo se lo voy a cobrar a la gente a través de la tarifa. Que antes que la boleta solamente iba cobrando el agua, ahora también estoy cobrando el alcantarillado. Y de hecho, si ustedes revisan su boleta, creo que se los comenté anteriormente, aparece ahí un ítem de agua potable y otro de alcantarillado. Revisen la boleta Nuevo Sur. Sí, Acá es lo profe, en mismo. algunos conozco gente que paga más de servicio, ¿cómo se llama? Por administración y mantenimiento que por agua que consumen ellos mismos. Pagan como Exacto, 12.000 pesos. exacto. Y el cobro del alcantarillado, ustedes dirán, profe, pero ya, supongamos que sale 10 millones de pesos este mes cobra el alcantarillado. Y son 100 familias. Estoy tirando número nomás. ¿Ustedes creen que se cobra 10 millones de pesos, digo 100, dije, ¿cierto? ¿Se cobra 100.000 pesos por casa? ¿Parejo para todos? ¿O no? No, profe. Algunas ¿Cómo se personas le cobra cobran entonces? Tiene que esa ser misma proporcional a lo que gastan, ¿o ¿Y no? cuánto es lo que gastan? Por el integrante de la familia, ¿o no? ¿Cuánto es lo que gastan? ¿Es proporcional a qué? A los metros cúbicos. Al agua potable. Exacto, los metros cúbicos de agua potable. Obvio, pues. Si una familia consume, no se ve por integrante ni eso. O sea, el APR y lo que hace también Nuevo Sur y todas las sanitarias del mundo, ya pues si él consumió 10 metros cúbicos de agua, entonces en promedio él devolvió, en este caso al sistema de recolección de alcantarillado, 8 metros cúbicos de agua. Si él consumió 20, otra casa consumió 20, entonces devolvió 16 metros cúbicos de agua al alcantarillado. Por tanto, le cobra un proporcional a lo que consume en agua potable. Y después vamos a ver eso, porque ese cálculo generalmente estiman que lo que se devuelve al alcantarillado es un 80 o un 90% del consumo de agua potable. O sea, si consumió 10 metros cúbicos, 8 metros cúbicos o 9 metros cúbicos se fueron al alcantarillado. Si consumió 20, 16 metros cúbicos o 18 metros cúbicos se fueron al alcantarillado. Siempre es un 80 o 90%, que eso se le denomina factor de recuperación. Bien, lo vamos a ver más adelante. Bien, chiquillos. Con todos estos antecedentes, entonces, nosotros conformamos lo que se denomina un anteproyecto de ingeniería. Y como yo les explicaba anteriormente, el anteproyecto de ingeniería lo que hace es toda la evaluación socioeconómica, tanto de la comunidad como de las alternativas de solución, está aquí. Todo. Es un estudio. No es un proyecto aún, es un estudio. ¿Por qué? Porque es un estudio de alternativas. Van a tener distintas, o va a presentar, al consultor se le exige que presente distintas alternativas de solución. Y cada una de esas alternativas de solución tiene una inversión distinta y tiene costos asociados distintos. Y la alternativa que sea más rentable desde el punto de vista socioeconómico, que después vamos a aprender también cómo se evalúa eso, esa va a ser la alternativa que va a pasar a la etapa de ingeniería de detalle.
Una vez elegida la solución más rentable desde el punto de vista socioeconómico, se procede a la última etapa que corresponde a la ingeniería de detalle, que es desarrollar esa alternativa de solución planteada. Desarrollarla, llevarla a nivel de ingeniería, que sirva para después construir. Un anteproyecto te entrega información, pero no te ayuda a construir. Lo que te ayuda a construir es el proyecto. Ahí es donde están los planos, la especificación técnica y todo en detalle de cómo es esto. ¿Ya? El anteproyecto de ingeniería solamente te sirve para evaluar las alternativas de solución, para conocer un poquito de la situación del problema. El contexto, este proyecto, ¿cierto? Aquí está la fecha. Inició, no este que se va a construir ahora, sino el que se alcanzó a construir y quedó votado. Se inició el año 2006 y la ejecución empezó en 2008. La verdad es que fue bastante rápido el proceso. Generalmente son mucho más lentos. De hecho, el proyecto de ahora empezó su rediseño el año 2014 y recién se va a empezar a construir ahora en el 2021. Y dejaron la obra en el año 2010. Ahí dijo la empresa que estaba a cargo, hubo un terremoto por medio, el informe, el proyecto estaba malo porque resulta que tuve que hacer agotamiento, y toda la plata se me fue en agotamiento, etc. Que obviamente el agotamiento se hace con bombas, por eso ustedes lo sabrán bien. Entonces, este proyecto fue realizado por la empresa Biosfera, ¿ya? Que es la consultora a cargo de este proyecto. Y la constructora, o sea, el contratista, fue quien ejecutó el proyecto, que fue la empresa Monteverde. Biosfera fue la consultora, Monteverde la contratista. El proyecto consideraba el saneamiento de 182 familias para el sector de Mariposas y 128 familias para el sector de Quebrada de Agua. ¿Ya? En total eran 310 familias. Ahora aumentó a 430 familias beneficiadas. Mariposas consideraba 9.000 y un poco más metros de tubería de colector, ¿cierto? De 200 milímetros, con 94 cámaras públicas de inspección y Quebrada de Agua 7,5 kilómetros aproximadamente de colector de entre 180 y 200 milímetros, con 72 cámaras públicas de inspección. ¿Ya? Eso más o menos para que vayan viendo dónde está o cuál es la magnitud de este proyecto, el que quedó votado, ¿cierto? En el año 2010. San Clemente ya saben dónde está. Y finalmente, como yo les comentaba, nosotros evaluamos la problemática que se generó ahí y licitamos a la Subdere plata para poder licitar el estudio y proyecto. Y para poder licitar este estudio y posterior proyecto, ¿cierto? Hay 3 antecedentes de muchos otros, ya no son lo único que se requieren para hacer una licitación de este tipo. Pero lo que se solicitó fueron los términos técnicos de referencia, que eso lo realiza la municipalidad, un presupuesto para saber cuánto aproximadamente va a costar la consultoría y una base administrativa de licitación. En este caso, los términos técnicos de referencia, como dice su nombre, son todos los aspectos técnicos que se requieren para poder realizar un proyecto de este tipo. O sea, son todas, en este caso, todos los antecedentes con los que cuento se los entrego a la empresa consultora. Y todos los antecedentes que quiero para la ejecución del proyecto se los pido a la consultora. Vamos a ver qué es un término técnico de referencia entonces. Un segundo para buscarlo hasta aquí. No estaban aquí, espérense. Un segundito. Vamos a ver aquí el término técnico de referencia de mariposas, ¿ya? Porque originalmente, lo vamos a ver después, pero originalmente cada sector era independiente. Mariposas y Quebrada de Agua eran los 2 sectores independientes y a cada uno obviamente se le hizo un contrato de forma independiente. O sea, había un término técnico de referencia solamente para el proyecto de terminación. Se llama proyecto de terminación porque había un proyecto ya ejecutado, ¿cierto?
Esto fue en el año 2014, si estoy en lo correcto, y obviamente en ese año nosotros no sabíamos, año 2013, fíjense, ahí está, octubre del 2013. Entonces, obviamente, nosotros no sabíamos en qué situación estaba el proyecto anterior. No sabíamos qué condiciones estaba, si estaba bueno, si estaba malo, si estaba bien ejecutado, mal ejecutado, qué estaba bueno, qué estaba malo, qué se podía rescatar, ¿cierto? No sabíamos. Entonces nosotros armamos un término técnico de referencia que nos permitía, en este caso, entregarle toda la información que poseíamos al consultor y decirle qué era lo que esperábamos de su consultoría. Entonces, obviamente, aquí los términos técnicos de referencia parten con generalidades, ¿cierto? ¿Dónde está emplazado esto? Cuenta un poquito la historia. ¿Ya? Más o menos cuáles son las responsabilidades del consultor. Entonces, fíjense, porque aquí, al contar la historia, él dice, o nosotros le decimos, perdón, al consultor, aquí hay un proyecto y ya se ejecutó. Hay tubos debajo de tierra, hay cámaras de inspección, hay plantas que empezaron a ejecutarse, pero no sabemos en qué estado están actualmente. Entonces necesitamos que usted, señor consultor, nos diga en qué estado está esto. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del consultor? Que eso es lo que yo les decía. O sea, esto es, de hecho, en el contrato que se firma después con las empresas, siempre se dice que los términos técnicos son parte íntegra del contrato mismo. ¿Por qué? Porque nosotros acá, siempre, en este tipo de términos técnicos, nosotros le decimos a la consultora qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que necesitamos como producto. ¿Ya? Actualizar catastro de beneficiarios. Yo acabo de mostrarles que los beneficiarios eran 320 familias, 320, 310, no me acuerdo cuántas eran. Originalmente, eran 182 más 128, eran 310 familias. Originalmente. Entonces, lo primero es actualizar el catastro de beneficiarios. ¿Cierto? Porque obviamente, desde el año 2010 que esto quedó votado al año 2013 cuando lo retomamos, se pueden haber construido más casas, pudo irse ido a vivir más gente, porque recuerden que el proyecto de la ejecución quedó tirado el 2010, pero venía el año 2006 el estudio. Entonces ya habían pasado bastante años. ¿Ya? Actualizar catastro de beneficiarios, incluyendo los nuevos que califiquen como tal. De hecho, el número de beneficiarios aumentó de 310 casas a 430. Un beneficiario es una vivienda por si acaso. ¿Ya? Y una vivienda puede tener 2 integrantes, 3, 4, 1, 10 integrantes. Ratificar con el catastro la existencia de todos los mobiliarios, equipos instalados y o financiados como parte del proyecto anterior. O sea, catastrar qué es lo que hay instalado y qué es lo que faltó. Ya sea obras civiles, ya sea equipos, ¿cierto? Todo. Para él, no, pero eso no es importante. Aquí sale que el consultor es el encargado de gestionar y costear los permisos, etc. ¿Ya? Y aquí viene otra cosa importante. ¿Cuáles son las etapas de lo que estamos contratando? Lo que se está contratando en este contrato, valga la redundancia, ¿cierto? Las 3 etapas que se van a considerar en este contrato. La etapa 1, que es de catastro. Que yo solo les contaba en la primera clase que la diferencia que tiene este proyecto con uno cualquiera es que acá hay algo existente. Y lo primero que nosotros necesitábamos averiguar era si es que algo de lo que se instaló en el año 2008 a 2010 estaba bueno o estaba malo. Necesitábamos saber con qué nos íbamos a encontrar. Lógicamente, la idea original era poder reutilizar lo que estaba instalado. ¿Ya? Entonces, lo que se pide acá en la etapa de catastro es evaluar el proyecto anterior y compararlo con lo que estaba ejecutado. Y verificar si lo que estaba ejecutado estaba en buenas condiciones. ¿Ya? Una segunda etapa es el anteproyecto de ingeniería, que como yo le contaba, ¿cierto? Acá lo que se va a evaluar son las alternativas de solución. Incluso se le pide, que en alguna parte debiese decir por acá, que a lo menos se evalúen 3 alternativas de solución. Arriba está, profe.
No lo puedo ver, estaba buscando. ¿Dónde está? Hay en el tercer párrafo, segundo párrafo, se deberá entregar evaluación técnica y económica de al menos 3 alternativas de solución. Ahí está, no lo podía encontrar. Ahí está. Se deberá entregar evaluación técnica y económica de al menos 3 alternativas de solución, identificando sistema de tratamiento y priorización a través de menor VAC. El VAC es el valor actualizado de costo, que vamos a ver cómo se calcula después. Y el valor actualizado de costos es el dato técnico, o sea, no, el dato financiero, el indicador financiero, que aquella alternativa que tenga un menor VAC va a ser la ganadora, por así decirlo, va a ser la más rentable. Y esa va a ser la que va a entrar a la etapa 3, que es el proyecto definitivo, la ingeniería. Entrega de proyecto definitivo con autorizaciones, permisos, certificaciones y aprobaciones. Esto es lo más difícil que hay. Aunque ustedes no me crean ahora, después se van a dar cuenta que la ingeniería es... finalmente, para eso nos preparan como ingenieros para hacer ingeniería. Pero lo difícil que hay. Eso es pura gestión. Aquí se va a entregar, como les comentaba, memoria, especificaciones técnicas, presupuesto, que hay distintos tipos de presupuesto. Está el presupuesto oficial, el presupuesto global, planimetría, catálogos de los equipos que se van a instalar, ¿cierto? Y varios antecedentes más. Aquí nombra todos los antecedentes, en general, todos los antecedentes necesarios para la postulación a etapa de obra al Ministerio de Desarrollo Social, el MIDESO. ¿Ya? Etcétera. Y aquí ya viene el detalle de cada una de las etapas. Alcantarillado, generalidades. Y aquí explica qué es lo que se pretende en este caso de la etapa, de cada una de las etapas. ¿Ya? De la etapa de catastro, de la etapa de anteproyecto y de la etapa de proyecto. Pero esto se lo voy a explicar en detalle el día viernes. Ahora vamos a quedar medio corto de tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá y el día viernes nos metemos directamente a la etapa de catastro. Y vamos a revisar qué es lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. Y cuál fue el resultado final, porque eso es lo más importante. ¿Ya? Les digo de antemano que está todo malo. Pero ahí vamos a revisar por qué. ¿Dudas, chicos? Consultas. Por mi parte no, profe. Ya. ¿Vamos bien? ¿Está clarito todo? Traten de no irse quedando con dudas, chiquillos, ¿eh? Ya, pues, lo dejamos hasta acá entonces, nos encontramos el día viernes. Vale, profe. Vale, profe. Gracias a todos. Vale, Nos profe. vemos, chiquillos. Profe, profe, que que esté esté bien. bien. Vaya bien. Nos Que tengan vemos. buena Profe, la semana, nos clase vemos el grabada, viernes. ¿la puedo ver? Suba los PPT, profe. Los subo los PPT, las clases grabadas las estoy subiendo al LMS. Subí la clase 1 el otro día. Ah, ya. Gracias. Chao. Ya vayan revisando.